Hola, nosotros somos Luisa y Javier. Y queremos invitarlos a escuchar el podcast que grabamos sobre nuestra música, sobre el lanzamiento que vamos a tener. Pasamos un rato increíble. Y escuchen Sonido Libre. Mírame fijamente, se acaban las horas. Mañana me voy de aquí. Ya lo sé. Hola, soy Imazaine y bienvenido a una nueva edición de Sonido Libre Podcast. En esta oportunidad dialogamos con Luisa y Javier, un dúo radicado en Bogotá que decidió hacer música con diferentes influencias y las propias de cada lugar de donde son oriundos. Si quieres nos tomamos de la mano y miramos el cielo. Lo cierto es que me muero por comerte de nuevo a besos y escucharte latir. Luisa y Javier se encuentran próximos al lanzamiento de su primer álbum, titulado De la Mano, un concierto que se llevará a cabo este jueves 28 de noviembre en el Teatro Barajas en la ciudad de Bogotá, y del cual hablamos, así como de su concepto musical y otros temas más en esta edición de Sonido Libre. El tiempo tratando de esconder eso que tú bien sabes que quieres hacer. Si quieres hablamos de la vida en esta. Como siempre, recuerde que Sonido Libre es mezclado por nuestro aliado Studio Lab en Bogotá, en donde usted puede grabar y producir su música. Puede contactarlos a través de sus redes en Instagram como @StudioLabCo, Studio Lab en Facebook, a través de email en studiolabco@gmail.com y su página web www.studiolab.live. ¿Qué voy a hacer? Se va a partir mi corazón. Luisa y Javier, buenos días. Buenos días. Primero que todo, ¿cómo llegaron a Sonido Libre? Porque en algún momento, por un WhatsApp ahí, en un grupo que tenemos en común, dijeron que chévere que está Sonido Libre y me sorprendió muchísimo. Creo que fuiste tú, Luisa. Sí, fui yo. Pues los he visto en varias publicaciones de muchas bandas en Instagram. Entonces ahí los empecé a seguir en Instagram y ahí fue que los conocí. Muchas gracias, qué chévere que la música nos va enlazando y vamos llegando pues a espacios como el de hoy. ¿Quiénes son? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo llegó el proyecto? Ok, bueno, Luisa y Javier es una pareja de artistas, somos novios. Nos conocimos haciendo música, de hecho, acá en el estudio. Empezamos a cantar y lo hicimos por diversión, simplemente nos reuníamos a cantar canciones, mirábamos, hey, mira esta canción, la sacábamos, nos mandábamos notas de voz en WhatsApp cantando algunas canciones, y en algún momento se empieza a dar la oportunidad de hacerlo un poquito más serio porque a un amigo de Luisa le salió un proyecto en él estudia como artes audiovisuales y le salió un proyecto para crear un video y nos dijo, oiga, queremos hacerles un video. Nosotros, bueno, hagámoslo. Hicimos un cover de una canción de Messier Periné que se llama Nuestra Canción y nos fue muy bien, nos empezó a gustar y de ahí empezamos a hacer música un poquito más formal. Pusimos el nombre de Luis y Javier y creamos las redes y empezamos a trabajar en eso durante más o menos 3 años. Lo hicimos enfocados a hacer covers, enfocados a tocar en establecimientos públicos, privados. Estuvimos tocando en la ciudad de Bogotá, en muchos lugares. También tuvimos la oportunidad de viajar un par de veces a ciudades cerquita de Bogotá. Y llegó un punto en el que dijimos, bueno, lo que nosotros queremos hacer al final es escribir. Pues ya habíamos escrito algunas canciones y las habíamos compartido, pero queríamos publicarlas, queríamos empezar a grabar y empezamos a trabajar en esto. Y hace un año exactamente empezamos la grabación de nuestro primer disco que en estos días estamos empezando a mostrar y a publicar. ¿Tú eres ingeniero? Soy productor musical. ¿Y tú? Yo soy abogada. Ok, bueno, escudriñemos un poco ese lado B, que es importante a veces, pues. ¿Pero estás ejerciendo o solo dedicada a la música? No, estoy dedicada a la música. Yo estudié Derecho, pero pues mi pasión es la música y cantar. Entonces estoy dedicada al derecho. Estoy dedicada a la música, al proyecto. Eso nos ha quedado claro. Vive por las aventuras que el viento te atrae. Y bueno, ahí se conforma el dúo. Lleven influencias. ¿Qué influencias traías tú? ¿Qué tienes marcado? Bueno, mi familia es costeña, mis papás son de Valledupar, toda mi familia es de allá, todas mis vacaciones han sido en Valledupar. Entonces mis influencias son el vallenato, la cumbia. Pero tú eres también de allá. Yo nací aquí en Bogotá. Okay. Entonces mis influencias son, yo en mi casa solamente se escuchaba vallenato y yo llegué aquí a Bogotá, o sea, yo nací en Bogotá, empecé a estudiar en una escuela y empecé a toparme con gente que escuchaba rock, que escuchaba punk. Y son cosas que yo nunca había escuchado jamás en mi vida porque en mi casa era vallenato y punto. Entonces creo que las influencias vienen de mi familia sobre todo.
de la costa. Pero cuando descubres el rock, el punk, no sé, algo, eso llama. Cuando a uno le gusta, pues... Sí, llama y se ve en el disco las influencias que tenemos de ese rock, de ese punk. No tanto, pero ahí están, más o menos. ¿Y por tu lado? Bueno, por mi lado, pues yo nací en un pueblo que se llama El Socorro, en Santander. Y pues esta es una de las cunas más grandes de música colombiana. ¿Y has escuchado Pueblito Viejo? Claro. Pueblito Viejo es una canción dedicada al socorro y allá está la tumba de José A. Morales y bueno, el cuento es que yo crecí rodeado de eso, estudié música, flauta de niño en la Casa de la Cultura en la que estaba enterrado él y iba a los conciertos de música colombiana, de bambucos, pasillos. Mi papá toca tiple, mis tíos tocan guitarras, entonces por mi lado la influencia es así como de Luis está el vallenato y el Caribe, por mi lado la influencia más fuerte es de esa música andina colombiana en cuanto a la casa, ¿no? En las raíces de mi casa. Y bueno, de gustos musicales sí, a través de la vida, pues con mis primos no vivían en El Socorro en Bucaramanga, que era una ciudad más grande, entonces a ellos sí les entraba por ahí Blink y otro montón de bandas. Y mis hermanas escuchaban Andrés Cepeda, Shakira, como artistas un poco más comerciales de ese momento. Entonces tengo ahí una explosión de gustos, pero definitivamente una de las influencias que también se nota en la música que hacemos es ese sonido de guitarras que acústicas y sobre todo en las melodías que son, llamémoslo así, con un toque muy colombiano, muy de bambuco, de pasillo. Eres tú mi canción, un motivo de inspiración. Bueno, será justamente como mi siguiente pregunta. ¿Cómo definir el sonido que tienen como dúo? Y porque hay influencias de todo, ¿no? O sea, tú escuchando, qué sé yo, a los Zuleta, un buen zuletazo muy bueno. Pero llegas a la academia, tú con toda la música colombiana arraigada y que en Santander se siente muchísimo, también en el norte de Santander, y estar en una ciudad como Bogotá donde suena de todo. Prácticamente que no hay como que encasillar el sonido de ustedes. Pero si lo pudieras definir cada uno en una palabra, ¿cómo lo podríamos definir? En una sola palabra sería fusión. Es que hicimos, digamos que el disco tiene una expresión de varias cosas porque son 14 canciones y no se puede sonar igual. Bueno, hay bandas que sí lo hacen, pero nosotros no quisimos hacerlo, sonar igual en las 14 canciones. Además que son historias que están apoyadas con la música. Lo pensamos así. Entonces es muy divertido porque cuando estábamos escribiendo las canciones, Luisa me decía, yo quiero una canción que sea bailable, yo quiero una canción que sea más divertida, más alegre. Claro, la casa le tiene que decir qué pasó acá. Y yo con mis canciones un poquito más pasivas, así. Entonces empezamos a escribir y descubrimos cosas muy divertidas. Por ahí hay una canción que fue la primera que lanzamos que se llama Mírame Fijamente, que además de todo esto, pues tiene el golpe de la influencia actual que estamos viviendo, que es el reggaetón, ¿sí? Que aunque esta canción no es reggaetón y no la quisimos hacer como reggaetón, pues tiene marcado un poquito de ese ritmo, de ese baile, y lo que hicimos fue una fusión por ahí con cumbia, suenan guitarras también, y bueno, sale Mírame Fijamente. Pero por otro lado, pues hay contrastes, que hicimos una canción como Luna, que suena mucho más como a un folclore latinoamericano. Entonces yo no por eso te diría que es fusión el disco, no podría resumirlo en una sola palabra porque hay varias expresiones dentro de lo que hacemos, pero sí digamos que es muy importante que somos un dúo, ¿sí? En eso, siempre cantamos los dos, hacemos juegos de voces, y tal vez podríamos resumirlo en una palabra, sí, no con respecto al género musical, pero sí de pronto a la temática, que nosotros le cantamos al amor. Al final. Bueno, hay canciones que no son totalmente románticas, pero sí tienen que ver como con el amor tal vez hacia los sueños, sí, que es otra expresión del amor. Cásate conmigo para llegar a viejos y recordar. Ya que entramos ahí, yo hice de pronto algo odioso. Cuando empecé como a recorrer las canciones que están en plataformas, como que los agrupé en 3 partes. Estaba como que parte todo de Mírame Fijamente, que se llama, que sale en diciembre del 2018. Hay 2 versiones. Y bueno, justamente uno siente ahí como el flow, por ponerle algo. Como también me pasó con La Pelea. Y también hay una parte ahí con Sueña y Si me dices que sí, que es como más reggae. Por el otro lado hay unos temas más acústicos, creo que más románticos, como Donde te conocí,
y pensando en ti. Pero llego al EP que salió el 8 de noviembre y cambia, pues no es que cambie, sino es un formato más íntimo, ¿no? Pues está Sin Ti, que justamente se llama el homónimo, aunque tú no quieras, Somos Dos, Fuimos Uno, y Luna. El disco como que reúne todos estos géneros que estamos de pronto acá metiendo. No sé si el del baile ya está acá metido o hay una sorpresa por ahí vallenatera detrás. No, el disco es lo que tú hiciste, o sea, tiene de todo. O sea, resumimos absolutamente todo lo que habíamos estado caminando, resumimos todo lo que habíamos soñado que fuera el disco, resumimos todo en que fuera un show que tuviera diferentes momentos y estados. A nosotros nos pasó algo. Fuimos a un concierto de Mon Laferte hace ya 2 años, yo creo, y vimos que ella tenía un show espectacular donde en un momento uno estaba bailando y en otro momento uno estaba llorando con ella sentada en una guitarra tocando ella completamente sola. Y nosotros ese día salimos de ahí y dijimos, nosotros queremos tener un disco que sea así. O sea, que uno pueda en un momento bailar y gozársela y en otro momento estar llorando, cantando canciones como las del EP. Entonces, es eso. Ese es nuestro disco. Es una mezcla de todos los sabores, de todos los colores, de lo que somos nosotros dos, porque somos una fusión, tenemos influencias musicales completamente diferentes, formas de componer súper diferentes. Los dos hacemos las canciones, pero hay canciones que yo hago solas, hay canciones que Javier hace solo. Entonces, de verdad la palabra para definirlo es una fusión, es una mezcla, es un salpicón, pues, de todo. Y en ese salpicón, ¿ibas a decir algo más? Sí. No, que es muy importante lo que dice Luisa, porque definitivamente el disco está pensado para que sea música que podemos tocar en vivo y que puede generar un show con varios ambientes. Esa fue una de las bases de cuando empezamos a escribir. Queremos canciones que podamos meter en un show y que no sea todo el tiempo, llamémoslo así, flow, ni todo el tiempo música, digamos, de sentarse a escuchar, ¿sí? Entonces es muy importante como eso para el disco. Para nosotros fue esa base como de queríamos mostrar varias expresiones. Y yo estoy en el mismo lugar donde te conocí. Quizá el hecho de haber estado chisgueando influyó mucho de pronto también en ese concepto, pues independiente de lo que cuentas anecdóticamente con el toque de Mon Laferte, pero ya que lo mencionas así, porque obviamente pues la idea es vivir del tema, ¿no? De pronto eso también fue algo que marcó. Sí, yo creo que sí. Nosotros estuvimos durante una temporada tocando mucho en un café y era muy interesante que habían personas que se conectaban con canciones más acústicas, más íntimas, más románticas, y por otro lado habían personas que se conectaban más con canciones que tenían más punch, más fuerza. De hecho, incluso entre los dos como que también pasa eso. Hay canciones con las que yo me siento mucho más conectado de cierto tipo y Luisa se siente también con otro tipo de canciones más conectada. Entonces encontramos ahí un punto de equilibrio que está interesante. O sea, a mí me ha gustado mucho el disco y espero que también las personas que lo escuchen puedan disfrutarlo. Bueno, sí, aguanto. La composición. Es que te me estás adelantando. Pero en la composición entonces viene, obviamente, cada uno trae ideas. Bueno, ¿tú lo has hecho de una manera quizá empírica? ¿O cómo ha llegado la composición a una abogada? Yo empecé a componer desde los 15 años o antes. A mí me pasó que yo me enamoré de un ukelele. Yo quería un ukelele, yo lo veía en internet, yo quería el ukelele. Mis papás me compran un ukelele y yo empiezo a buscar. El ukelele es un instrumento fácil de tocar. Yo empiezo a buscar por internet cómo son los acordes, cómo puedo construir progresiones y empiezo a esa edad a hacer mis propias canciones con el ukelele y empiezo a grabarlas en el celular, a tenerlas ahí. Entonces empiezo a componer yo a los 15 años con mi ukelele diferentes canciones y sale de una forma empírica. En mi colegio había concursos de composición. En 2 oportunidades me gano esos concursos y en el último año, en 11, cuando yo decido estudiar Derecho, me gano una beca para estudiar música por una canción que salió de hecho el 8, que está dentro del EP, que se llama Somos Dos, Fuimos Uno. Y me gano esta beca y entro a estudiar. O sea, yo estudiaba en la mañana Derecho y en la noche música. No era un programa de música pues profesional, pero ahí empecé a aprender armonía, melodía, ¿qué más?
técnica vocal, cosas que yo veía por la noche y sobre todo me junté con personas que hacían música. Entonces nos íbamos a la casa de uno a tocar, cosas que yo nunca había vivido en mi vida. Nos íbamos a una casa de uno a tocar, nos íbamos en la noche a ver a otros tocar, en la escuela nos quedamos hasta tarde tocando. Entonces ahí fue que yo aprendí a componer, a hacer música, a sentir la música de forma más, ¿cómo lo puedo decir? Como estructurada. Profesional, Más por decirlo así. profesional, exactamente. Y el derecho, pero te gustaba y sin embargo pues terminaste obviamente la carrera y todo. A mí me pasó, o sea, a mí no me gustaba, a mí nunca me gustó, la verdad lo tengo que decir. Ya hoy se va a destapar eso. Me destapo si mis papás están escuchando esto, no, mentira. Pero a mí no me gustó, yo llego en tercer, o sea, a mí no me gustaba, yo quería retirarme. En tercer semestre vi una materia con Alejandro Jiménez, que es ahorita el presidente de Sony, una materia que se llama Derecho de la Música, y me encantó. Y yo dije, wow, o sea, aquí puedo conectar el derecho con la música. Empecé a aprender de derechos, de la estructura del negocio de la música. Me fascinó. Luego vi otras materias de derecho de la música, derecho del entretenimiento, negocio de la música, music business, un montón de cosas. Y ahí me quedé hasta que terminé viendo materias de derecho, pero por el ladito metiendo mis selectivas de derecho de la música, conociendo también a los músicos en la universidad, me metí a todos los grupos de folclore, de la universidad, de canto, de ensamble, de todo. Y ahí estuvo, hasta que terminé. Bailando al son de una guitarra. De pronto en ese lado B también estamos acá en tu estudio. ¿Cómo se llama el estudio? ¿Cómo va el estudio? ¿Y cómo se mueve? Hoy en día hay muchos estudios, ¿no? Sí, el estudio es el resultado de creer en un sueño que era poder grabar y mostrar mi música. En Bucaramanga yo tuve la oportunidad de estar en un estudio grabando un disco con una banda que tuve cuando estaba mucho más chiquito. Sí, en ese momento como que se sembró en mí una idea de simplemente, oiga, que sería muy chévere tener un estudio. Y en esa época empecé a comprar un micrófono que le podía conectar al computador, porque de esos que incluso son como el plugcito de audífono, que era el micrófono blanco ese viejo. Y ahí empecé a grabar con un programa que se llamaba Cool Edit Pro en ese momento. Y empecé a comprar una y otra cosa. Y entonces el estudio es el resultado de muchos años de querer construir un equipo para poder grabar y hacer mis canciones. Siempre me ha gustado escribir, me ha gustado componer. Y bueno, el estudio se llama Castillete Music. Castillete es el nombre del edificio donde viven mis papás en Bucaramanga. Entonces de ahí sale el nombre. Como yo lo tenía en el primer micrófono, la interfaz la tenía en el cuarto, mi hermana decía por molestar Castillete Records. Y de ahí queda el nombre Castillete Music y bueno, al estudio le va bien. Es un negocio de altos y bajos, es un negocio de momentos. Acá vienen muchos artistas independientes porque grabar es costoso generalmente. Y este no es un estudio de una magnitud gigantesca como Audiovisión o algo así, que es mucho más costoso. Y a veces ir una hora a un artista de Audiovisión pues le es imposible por sus recursos económicos. Y pues el estudio es como también la herramienta con la que hemos hecho nuestra música y la hemos podido publicar. Que al final ese era el objetivo del sueño de construir el estudio. Más allá de tenerlo como un espacio de negocio al que le voy a vender horas a la gente y la voy a grabar y la voy a mezclar, que también lo hago y lo disfruto mucho porque es música, era hacer mis canciones, mezclarlas, editarlas y publicarlas. Ven, que me estoy muriendo aquí sin ti. Vamos a entrar en lo que viene el 28 de noviembre, lanzamiento. Ya hay nombre del disco, obviamente. ¿Y está publicado en redes ese nombre? Sí, el disco se llama De la Mano. De la Mano. ¿Por qué De la Mano? De la Mano es... buscamos mucho ese nombre, ¿no? Wow, o sea, yo quiero hablar, El micrófono es tuyo, por favor. Buscamos mucho el nombre, dijimos, vamos a llamarlo como una de las canciones del disco, de otras, construyamos esto, hicimos de todo para buscar el nombre y al final nos dimos cuenta que todas las canciones son las vivencias que uno tiene yendo de la mano de otra persona y ahí salió De la Mano. Hasta hicimos una canción que se llama De la Mano
después de sacar el nombre o antes. No, digamos que la canción ya existía, lo que pasa es que hizo un cambio, las canciones van cambiando de acuerdo a la producción que uno está haciendo, ¿no? Se van transformando. De la mano es una canción, en su principio fue la canción con la que yo le pedí a Luisa que fuéramos novios en ese momento. Era otra versión totalmente diferente y termina siendo una canción que resume el disco, incluso por ahí cuando la escuches, nombra todas las canciones en algún momento de la letra de la canción. Lo diseñamos así, lo pensamos así. Es una canción de fiesta de la mano porque es una celebración del disco finalmente. Que ella dijo que sí, entonces. Que ella dijo que sí. Sí, claro que sí, es una fiesta. Y lo que dice Luisa, pues al final es lo más importante del nombre del disco, ¿no? Que son las vivencias que uno puede vivir de la mano de otra persona. Habla de eso. Ok. Entremos en detalles de lo que va a ser el lanzamiento, dónde va a ser, valor, todas las coordenadas. Listo. El lanzamiento de nuestro disco va a ser el 28 de noviembre, es un jueves, en el Teatro Barajas, por Galerías queda. Tiene un costo la boleta de 15,000 pesos en preventa y en taquilla de 20,000. Entonces, todos los que quieran ir, les conviene comprarla antes. Y ya es a las 7 de la noche, sí, la dirección. Es carrera 23 54 40, el Teatro Barajas. ¿Cuál es el aforo de ese teatro? No lo conozco. Son 120 personas. Un espacio, entonces. Sí, queremos que nos acompañen, es nuestro primer como producto musical. Estamos nerviosos, obviamente, estamos con muchas cosas, pero nada, ese día va a ser de celebración, va a ser un día hermoso para nosotros y para todas las personas que nos acompañen. ¿Cómo va a ser el formato? Bueno, el formato vamos a hacer 5 músicos. 6 músicos. Va percusión, bajo, 2 guitarras eléctricas. Bueno, se turnan entre eléctrica y acústica y nosotros 2. Y hay full banda. Sí, vamos en full banda y va un piano en un par de canciones. Ok, o sea, bien. Full banda, Sí, con todo. Con todo como tiene que ser. Entonces, 28 de noviembre, jueves. ¿Y planes futuros ahora para cerrar el año de pronto? Pues realmente tenemos pendiente una canción que queremos hacer de Navidad, aprovechando la temporada. Y esperando pues con este evento del lanzamiento también realmente queremos conocer a muchos artistas. Digamos que uno como artista, aunque hemos participado en muchos conciertos, vamos a los conciertos de nuestros amigos, y eso pues con el lanzamiento también queremos conocer a otros artistas. Invitamos a muchos artistas a que nos acompañen y esperamos que estén allá ese día también para hacer el contacto con ellos, ¿no? Del lado independiente de la música, yo creo que es importante hacer relaciones, conocerse con las personas que están haciendo lo mismo que nosotros y ver cómo nos podemos ayudar los unos a los otros. Por ahora no tenemos programado ningún concierto. Realmente el enfoque de esta última parte del año fue el lanzamiento del disco. Y pues ya llega diciembre y diciembre es un mes que sí se presta para tocar y para hacer eventos, pero también es un poquito disperso para el lanzamiento de canciones y promoción de cosas. Entonces creo que vamos a darnos un merecido descanso después del evento del lanzamiento, sentarnos a escribir. Queremos sacar lo que te digo, la última canción del año, que sería una canción relacionada con la Navidad, y ya esperamos que llegue el próximo año. En esos enlaces que tú mencionas de alianzas con músicos, de pues como independiente de moverse, que realmente son como herramientas que uno pueda tener, ¿qué tan fácil, complejo puede hacer que su música llegue como a ese mercado pues y crezca, teniendo en cuenta esos enlaces independientes, teniendo en cuenta la fecha a puertas de diciembre? Bueno, pues yo creo que todavía no lo sabemos qué tan fácil sea. Nuestra música no ha salido, sí, apenas está empezando a salir. Lo que se conoce de Luisa y Javier hasta ahora es una parte muy pequeñita. Como te digo, encerrados en el estudio, digamos que no hemos tenido esa oportunidad de mostrarnos y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Es un poco también la expectativa de lanzamos el disco y qué va a pasar, a quién le va a gustar, cuál va a ser nuestro público, ¿sí? No lo tenemos claro en este momento. Definitivamente hay algunas personas que ya nos siguen y sabemos, bueno, son más o menos este tipo de personas a las que les gustan nuestras canciones, pero ha sido muy interesante porque nos hemos encontrado con que nos escriben personas de
50 años y nos escriben personas de 17, 16 años. Entonces estamos en un proceso de aprendizaje también en este momento en cuanto a eso, el resultado de la música. O sea, de pronto va a ser como un complemento para buscar ese nicho, que es muy importante pues enfocarlo y decir, bueno, me voy para allá. Te escucha el de 50, pero de pronto el del 50 no va a un evento, el de 17 sí. Y ahí es también como la estrategia que hay que tener y que sobre todo en este medio independiente como que no hay nada definido, ¿no? Cada proyecto se direcciona pues solito. De pronto en eso que hay en Spotify, han mirado la data, que se han encontrado de pronto parte de esas sorpresas de la diferencia de edad. Claro, bueno, realmente somos unos primíparos con todo respecto a la data. Estamos aprendiendo de eso, no lo conocíamos muy bien y hasta ahora estamos empezando a revisar. Por ejemplo, sé que ayer estaba revisando precisamente en la noche las reproducciones del EP de Sin Ti, vamos llegando a 700 reproducciones. Salió hace una semana. Y pues es un número pequeño de pronto para artistas muy grandes, pero para nosotros es súper importante. O sea, no sabemos quiénes las están escuchando, pero se están escuchando y eso es muy valioso. En cuanto a la data, digamos que sinceramente yo no sé cómo revisar desde Spotify, por ejemplo, que la persona tiene cierta edad o cómo lo está haciendo todavía. Pero yo sí lo he revisado. La abogada, hablar, por favor. Yo sí lo he revisado. Nuestro público está más que todo enfocado en mujeres, pero no, o sea, no hay tanta diferencia. Di tú que es como un 59% mujeres y el resto son hombres. Reñido. Reñido, sí, reñido. Y las edades son más o menos entre los 20 y los 35 años. Son como que la edad donde más nos escuchan. Que también no sé qué tal, o sea, es muy relativo porque son las edades que más o sea, que tienen Spotify, que son las edades que ya pueden pues pagar la suscripción a Spotify, que les interesa escuchar música. Entonces no sé bien ahí cómo se hace. O sea, has mirado solo Spotify. Spotify, Apple Music, Deezer. No podemos, en Deezer no, yo no sé, creo que no hemos podido mirar las estadísticas de Deezer hasta el último, pues hasta Sin Ti, hasta el EP, que ya se pueden ver, pero realmente, digamos, en Spotify hay una herramienta para artistas que uno puede entrar y como hacerle zoom a todo. Pero en estas otras es simplemente sabes cuántas veces se reprodujo desde allá, pero no tienes mucha posibilidad de saber quién las reprodujo. Y no te alejes más porque me estás desbaratando el corazón. ¿Consumen podcast? Sí, a mí o sea, de hecho, estar aquí es como un gran privilegio para mí porque yo amo los podcasts, o sea, me encanta escuchar podcasts cuando voy en el bus, cuando estoy en el gimnasio, cuando estoy en la casa limpiando, cuando me baño, me encantan, o sea, me parecen espectaculares porque es un como que te digo, es un medio de entretenimiento que no te está consumiendo tu tiempo. O sea, yo puedo estar escuchando un podcast y estar lavando la loza, o puedo estar escuchando un podcast y puedo estar ordenando mi cuarto, puedo estar mirando la data de Spotify, puedo estar, no sé, haciendo un montón de cosas, ¿sabes? Tú no, o sea, escuchando un podcast no estás viendo un video en donde tienes que estar concentrado haciendo solamente eso, o no estás viendo Instagram, donde estás pues obviamente conectado viendo solamente Instagram. Entonces me fascinan los podcasts y uno puede aprender un montón de cosas. Me encantan. Yo consumo demasiado. ¿Y qué consumes? Obviamente sonido libre. Muy bien. Obviamente sonido libre. Me encantan muchísimo los podcasts como en inglés para practicar, como que trato de tener la costumbre de escucharlos para poder practicar el idioma y me gustan mucho los podcasts como de motivación personal, como de crecimiento personal. Esas cosas me fascinan. ¿Y Javi? Yo llegué al podcast hace muy poquito por Luisa. Siempre era como, mira, escúchate este podcast y ni siquiera... Sí, yo le mandaba de todo y él no me ponía atención. No era que, ni siquiera que no pusiera atención, sino simplemente ni sabía cómo se abría un podcast. O sea, no tenía la aplicación para abrir podcast en el celular. Después descubrí que sí la tenía desde que estaba el celular. Y empecé a consumir podcast con lo que dice Luisa. Empecé a consumir podcast en inglés para practicar el idioma y me encontré una fascinación por la historia
de diferentes países, de las guerras y de todo en inglés. Me encantó. Entonces, yo digamos que no puedo gastar tanto tiempo escuchando porque mi trabajo principalmente es utilizando los oídos. Sí, me levanto y lo primero que hago del día ya es empezar a escuchar algo que tenga que, como de mi trabajo. Entonces me envían, escucha esta canción, o quiero escuchar canciones para tener referencias de ciertas cosas. Entonces el podcast lo he utilizado mucho haciendo ejercicio. Salgo a correr y estoy escuchando el podcast, lo que dice Luisa en la mañana, por ejemplo, no sé, haciendo el desayuno, escucho podcast, pero lo he hecho sobre todo, me fascinó la historia contada en inglés, además porque aparecen un montón de palabras que no entiendo y es como hay que parar, buscar. y bueno, hasta ahora voy ahí, llevo como un mes escuchando podcast. Bueno, pero chévere, ya estás acá. Sí. Qué bueno. ¿Cómo se sintieron en el Sonido Libre? No, pues muy chévere, una experiencia muy, muy bonita. Muchas gracias por estar con nosotros, por abrirnos la puerta a conocernos, por escuchar nuestras canciones y tenernos ahí como en la mira. Y no, muy chévere, muchas gracias. Sí, no, muchas gracias. Muy chévere conocer conocer a la persona detrás de la voz. Sí, no sé cómo sea eso. Eso pasaba como cuando uno escuchaba la radio allá, sí, decir, ¿quién está detrás de esa caja? Exactamente, entonces me pasó eso. Gracias por el apoyo, de verdad que sí. Gracias por tenernos acá y contentos. Yo me siento súper tranquila, me siento como en la sala de mi casa. Qué bueno, esa es la idea. Sí, tal cual, casual. Casual, sí. No, de antemano, mil gracias a ustedes por aceptar la invitación. Qué chévere lo que decía al comienzo, como que por ese grupo de WhatsApp que estamos de redes, todos como un fin, con mucha gente de Latinoamérica que hay ahí. Entonces uno como que se encuentra cosas muy sorprendentes y chévere poder enlazar. El espacio es de ustedes cuando lo necesiten. Acá bienvenido sea, publicaciones de más. Y la cita el 28 de noviembre para que todos estén conectados y vayan. De acá saldrá una playlist de Spotify con las canciones de ustedes. Y nada, siempre bienvenidos y la mejor energía en el lanzamiento y todo lo que se venga. Gracias. Esperamos verte allá a ti. Obviamente allá es la cita y el disco también va a estar en las plataformas. Entonces ese día todos los que no puedan estar pues allá en el teatro puedan escuchar también las canciones en todas las plataformas. Bueno, sí, muchas gracias y también de nuestro lado cuentas con nosotros para cualquier cosa. Ahí claro está. Que sí, nos queda pendiente hacer ese podcast temático. Sí, claro que sí, con mucho gusto, estaría muy chévere. Listo, muchas gracias. El cepillo y la crema, y cuando tengamos frío, un abrazo nos espera.